Pues bueno, creo que a estas alturas todos sabemos que objetivamente hablando, el final del manga de Naruto fue terriblemente malo y existen infinidad de videos en esta y otras plataformas que explican muy bien esas razones. Incluso en este canal hemos tratado este tema en bastantes ocasiones y razones de verdad que hay bastantes, pero claramente hay algo que lo detona prácticamente todo. Hay un factor de la historia que hace que inevitablemente todo lo demás se vaya al carajo, y ese factor es la escala de poder. El día de hoy hablaremos de las consecuencias de tener una escala de poder totalmente rota y cómo esto puede arruinar casi que todos los aspectos positivos y negativos también de tu obra. Así que bueno, ya sabes que con un simple like me ayudarías muchísimo a seguir con esto de YouTube. Así que ahora sí, comencemos. Antes que nada, debemos comprender la importancia que tiene la escala de poder en un manga shonen, que para ver si una obra es buena o mala, o por lo menos para saber con qué tipo de obra te estás topando, es de vital importancia ver si se tiene un sistema de poder sólido. Pero exactamente, ¿a qué carajos me refiero con esto? Pues para mi gusto, insisto, para mí, se tiene que establecer desde el inicio y progresivamente en momentos acertados, donde la historia lo requiera, reglas perfectamente claras y concisas que nos digan cómo funciona el tipo de poder que se nos está presentando, qué requisitos son necesarios para poder acceder a los mismos, y una vez que se accede, cómo poder mejorar con esto. Y algo que tal vez sea lo más importante, establecer límites, poner barreras para que la historia no se salga de control y todo lo que hagas tenga una lógica interna, establecer condiciones específicas para acceder a cierto estado y por supuesto establecer riesgos, costos a pagar que no deben ser baratos para acceder a algo extraordinario. Y estos límites pueden ir desde un mismo personaje como base o simplemente el mundo que construiste te puede servir de límite. En la primera parte de Naruto esto se hacía para mí bastante bien. En primer lugar, se nos da una explicación detallada de cómo funciona el chakra. No es lo más complejo del mundo, pero obviamente no necesita hacerlo. Y en las batallas esto se respaldaba con hechos. Había una tremenda estrategia en cada enfrentamiento, porque inicialmente no habían diferencias tan marcadas entre los combates, o más bien entre los combatientes. Los personajes no podían acceder a habilidades que los hicieran prácticamente dioses, y eso hacía que las batallas fueran mucho más interesantes. Podíamos ver a personajes con habilidades fuera de lo común, pero estas tenían límites perfectamente establecidos. Por ejemplo, Kakashi tenía el Sharingan, y eso lo hacía ponerse un paso por encima casi que de todos en la escala de poder, pero esto se compensaba porque el tipo no podía mantener esto por mucho tiempo, y lo peor de todo, las consecuencias por usarlo eran gravísimas. Esto también lo podemos ver con las 8 puertas internas de Rock Lee y Gai Sensei, que por Dios, si estos dos pudieran acceder a estos poderes sin restricciones, evidentemente esto no sería interesante. Además de esto, se establecen dos límites claros. El más alto es el Kyuubi, el más grande poder que habíamos visto en ese momento, y detrás de ellos estaban los Kage. Esto nos daba una idea del camino que tenían que recorrer los protagonistas para avanzar con la historia, y esto era brillante, porque una forma de acceder al poder era seguir el camino largo de pasar por todas las etapas de un ninja, como lo eran Genin, Chunin, Jounin y Hokage. Era acceder al poder de los Biju. Y finalmente la otra era relacionarte con tipos que están a la par del nivel de poder de un Hokage. Y para mí, en resumen, todo esto funcionaba de maravilla, porque sencillamente todo estaba planeado, y eso se nota fácilmente, y si no es planeado, pues por lo menos se tenía un camino al cual seguir. Pero ahora veamos cómo el sistema de poder del manga de Naruto comenzó a romperse por completo. Primero, y como lo expliqué en otro video que pueden checar si así lo desean, los Biju jamás serían lo que al final terminaron por mostrarnos. Ahora nos dicen que existen varios animales como estos y que obviamente tienen el poder para destruir países enteros, y con esto abriste muchísimo las posibilidades y los límites que antes nos habías presentado. Antes solo eran ninjas nivel Kage y el zorro de las 9 colas. Ahora multiplicaste esto casi que al 1000%, porque evidentemente cualquier Biju tiene más fuerza que todos los Kage juntos. Esto genera muchísimo riesgo de que esto simplemente se salga de control. La implementación de Akatsuki no me parece que haya sido perjudicial en ningún sentido, es más bien todo lo contrario. Estos tipos son solo ninjas de nivel Kage que están unidos. No encuentro de verdad qué problema aquí. El problema, y donde todo comienza a irse al carajo, claramente son los ojitos de Pain. El Rinnegan es la bomba que estalló todo en 1000 pedazos, ya que este era un poder del cual jamás nos hicieron mención, y lo peor de todo
estaba basado en una leyenda, era simplemente un poder místico, y como vimos antes, la base de este manga era que te lo explicaban todo con lujo de detalle, y aquí esto se rompe. Obviamente estos conceptos pueden llegar a trabajarse de buena forma, pero necesitas dar una explicación adecuada. Sin embargo, al final supimos que el Rinnegan tenía estrecha relación con los Biju, y que todo esto está conectado con un origen que ya mejor ni hablamos de eso. Y esto es tan malo que los nuevos límites que estableciste hacen que los que habías creado anteriormente queden completamente obsoletos. La estrategia de los combates se pierde totalmente porque simplemente las distancias son abismales. Aquellos ninjas que se acercaban a niveles de Kage o que directamente lo eran, ahora con esta nueva escala y estos nuevos límites son unos completos inútiles. Parece que la nueva escala es de una obra completamente diferente, es así de drástico, porque los combates que eran la esencia de este manga ahora parece que están sacados de otra obra literalmente. Pero esto no es lo peor, lamentablemente. Es decir, los combates ahora son aburridos, pero bueno, eso puede pasarse. El problema es que las consecuencias de esta escala de poder rota dañan terriblemente a los personajes y a la misma lógica interna de la serie. Directamente el desarrollo y la evolución de personajes como Rock Lee, como Neji Hyuga, como Orochimaru, como Sasuke, Naruto y la mayoría de los personajes principales, de verdad que podría seguir, pero ustedes ya saben quiénes son los demás. Pero es indudable que el camino que se tomó imponiendo nuevos límites en niveles de poder y llevando esto al terreno de los extraterrestres arruinó por completo el desarrollo de una infinidad de personajes, incluido el protagonista. Naruto trataba del destino y el cómo se puede luchar contra él, de las agallas que se tenían que tener para ser un verdadero shinobi, de la capacidad para mejorar y el sobreponerse a los fracasos, y todo esto, de verdad que todo esto se pierde cuando la escala se va al carajo. Ya no hay entrenamientos, ya no hay análisis de cómo poder vencer a los rivales. Ahora solo interesa qué tan cercano estés a los poderes de los dioses, y eso es lo único que va a definir si eres relevante o no en este manga, rompiendo completamente con la esencia de esta historia. Esto también hace que veamos personajes sumamente inflados en la escala para tapar huecos de guión gigantescos, porque simplemente esto no estaba planeado. Personajes que en un principio eran leyendas, que alimentaban muy bien la historia, ahora tienen que ser modificados por el bien de la trama. Todos saben que me refiero con esto al inútil de Hashirama, que cada vez estoy más convencido de que este tipo es el peor personaje de este manga, quizás solo detrás de Sakura, pero de verdad que todo lo que tiene que ver con él o no tiene el más mínimo sentido o son tremendas estupideces del personaje. De paso, un villano que habías construido muy bien como lo era Madara, termina siendo uno del montón, por no decir que es malo, porque en este punto ya nada tenía sentido y sus poderes eran sacados directamente de otro mundo, perdiendo todo el valor que alguna vez tuvo. En conclusión, tener una escala de poder rota no solo afecta a la dinámica de la historia, se pierde tremenda emoción en los combates, sino que también daña muchísimo a los personajes y crea terribles incoherencias en el desarrollo de los acontecimientos. Pero bueno, ya saben que esto es solo como yo veo las cosas, pueden comentar sus opiniones y yo estaré al pendiente de escucharlas. Así que sin más que decir, yo me despido y nos vemos en la próxima.